Hola suscriptores o 10 personas que van a ver esto, a veces, muchas veces hasta menos personas lo ven. En esta ocasión vamos a defender a Israel, un país que ha sido criticado, pero que en esta ocasión se va a defender. Primero que nada, uno de los errores conceptuales es, bueno, para entender todo el conflicto de los israelíes contra los árabes hay que irnos mucho más atrás en tiempo que en el caso de otros conflictos. Durante la Edad del Bronce, el territorio estaba habitado por los cananitas. En el 1200 a.C., durante el fin de la Edad del Bronce, llegaron los israelitas o judíos al actual territorio israelí, quienes tuvieron varias guerras con los cananitas y originalmente se organizaron en tribus, pero que con el tiempo formaron los reinos de Israel y reinos de Judá. Estos los reinos fundados en el siglo X a.C., o sea, alrededor de 900 a.C. En el 700 a.C. ambos reinos son conquistados por los asirios y de ahí pasaría varios imperios: babilonio, persa, macedonio, ptolemaico, seleucida, romano, bizantino y finalmente con los imperios árabes. Después de la conquista islámica, la mayoría de la población son árabes, aunque queda una minoría judía, el cual sigue viviendo durante mucho tiempo ahí. Un ejemplo de esto es que durante las cruzadas, cuando los cristianos intentaron recuperar estas tierras, hubo persecución de judíos, o sea que ya andan ahí, y también existieron rebeliones judías en el siglo XVI y XVII en contra del control otomano en el territorio israelí, lo cual prueba que siguió habiendo judíos en ese entonces y desmiente la idea de que todos los judíos no llegaron hasta mucho después. O sea que hay gente que dice, no, es que en el siglo XIX llegaron, cuando no es verdad. Aunque algo que hay que destacar que en el tiempo de todas estas conquistas hubo judíos quienes se fueron a ir a otros lugares como en Europa y el Próximo Oriente, Norte de África, y unos llegaron hasta la India, otros a Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial, eh, Gran Bretaña logra arrebatar a los otomanos el territorio del actual Israel y funda el Mandato de Palestina, el cual no era un país sino una colonia británica. Se compromete entonces a que al futuro se funde el Estado de Israel, lo cual era un proceso gradual, pero que al final el Holocausto tomó una tragedia donde muchos judíos murieron y muchos otros tuvieron que comenzar desde cero, hizo que este proceso de creación de Israel, bueno, más bien restauración de Israel, comenzara y se acelerara, y finalmente en 1948 Israel se restablece. El plan original era tener una sección para Israel y otra sección para los árabes, la cual sería llamada Palestina, pero ocurren las guerras donde los árabes atacan los territorios judíos con tal de echarlos, y esto no una simple guerra por territorio política, sino que la intención de los árabes en todas estas guerras es exterminar a los judíos. Entonces obviamente esto fracasa y hay un contraataque, pero hay que entender esto porque no es simplemente una guerra por territorio, sino que es una guerra por supervivencia, donde un grupo quiere matar al otro. Cabe destacar que en realidad los árabes nunca fueron expulsados de Israel, sino que ahí siguieron viviendo. Lo único que pasó es que fueron superados en número por toda la gente que llegó de otros lugares, pero en realidad siempre sí permanecieron ahí los árabes que ahí vivían en Israel, siguieron viviendo ahí aún después de todas estas guerras. Varias guerras que hubo aquí donde siempre atacaban a Israel, pero Israel contraatacaba o se defendía, y no vale la pena mencionar, pero eso es para entender más o menos el contexto. Siguió habiendo judíos incluso después de la conquista islámica, y después del establecimiento de Israel los árabes siguieron viviendo ahí y pueden votar y pueden tener y ahí existen incluso árabes en el parlamento. Entonces no se trata de que realmente haya habido una expulsión de los árabes, sino que simplemente subieron superados en número. Esto hay que entenderlo, ¿ok? No es que los expulsaron, con eso nunca pasó, nunca hubo robo ni nada. El conflicto actual, la guerra Israel-Jamás, hay que entenderlo desde 2006, donde la ONU ya había hecho varias resoluciones donde se le obligaba a hacer algunos territorios a los árabes. Eventualmente, las elecciones de 2006 ganó Hamas, el cual era el partido radical del Islam, de los yihadistas, pero Israel no lo permitió. Bueno, fue unas internas entre Palestina, donde Cisjordania quedó gobernada por Fatah, el partido moderado secular o laico, y Hamas se quedó con Gaza. Hubo algunas escaramuzas y todo eso, no fue la primera guerra en Gaza, pero en 2023 fue como la gota que rebalsó en el vaso, cuando Hamas lanzó un ataque sorpresa, secuestró gente, incluso llegó a tomar territorio israelí. Esto fue con la intención, es un plan más grande. Querían ellos incursionarse, tomar todo el territorio israelí y matar a todos los judíos, los cuales son unos 7.7 millones de personas. Entonces la intención de Hamas era siempre hacer un exterminio. Israel
contraataca y ahora se mete en Gaza, una ciudad que es muy densamente por ahí donde ocurren batallas urbanas, donde obviamente murieron civiles, pero aquí hay una confusión sobre un supuesto genocidio. En Israel viven árabes y son como 20% de la población, pero sin embargo Israel no hizo una matanza de árabes dentro del territorio de Israel y todo esto ocurre en Gaza, una zona que es de guerra y donde obviamente iba a morir gente. Y además de que esas cifras que luego ponen los 70.000 muertos, esto mezclan a los civiles con los soldados, entonces la gente inocente que realmente murió es menos. Y eso hay que entender es que si bien se pudieron haber matado 70.000 personas, de los cuales muchos eran combatientes, o sea, la cifra real de inocentes es menor, se salvaron 7.7 millones de personas que iban a morir si Israel no hacía nada y dejaba que iban a tomar su territorio. Muertos, además de que incluye también a los soldados cuando eran inocentes, son en 3 años, lo cual realmente si hubiera habido un genocidio, o sea, ya sería más humano que esto no pasa, no hay una matanza a gran escala, o sea, porque obviamente sí en caso de abuso policial hay gente acá, pero algo a gran escala no existe ni dentro del territorio de Israel, ni con los árabes de ni con los árabes de Cisjordania. Y encima existe migración legal de los árabes a Israel, o sea, algo que no pasaría si verdad quisiera matar a todos los árabes. Incluso ha estado aumentando la población árabe, lo cual también desmiente lo del supuesto genocidio, lo cual es más una atrocidad de las guerras, pero no es algo que haya sido intencional.